Después del funeral de su esposa, el marido quiso echar a su suegra a la calle, pero al heredar, su destino cambió. La noche en que Lucía exhaló su último aliento fue una de esas que parecen no tener fin. La casa estaba sumida en un silencio mortal, roto apenas por el débil zumbido del reloj en la pared del comedor y el ocasional sollozo de doña Carmen, quien se aferraba con desesperación a la mano fría de su hija. Era una escena de devastación que parecía arrancada directamente del corazón de una tragedia. En la cama, Lucía, con el rostro pálido y las mejillas hundidas, parecía tan frágil como una flor marchita. Cada respiración que tomaba era un esfuerzo monumental, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban opacos, cargados de un cansancio infinito. La enfermedad la había consumido lenta y cruelmente. Esteban estaba allí, sentado en una silla junto a la ventana, pero su mirada estaba perdida, ausente, como si su mente ya estuviera en otro lugar. No mostraba lágrimas, ni siquiera una mueca de dolor. Apenas un suspiro ocasional. Para doña Carmen, su indiferencia era como una daga clavándose más profundamente en su corazón. ¿Cómo podía él, el hombre que había jurado amar a su hija, ser tan insensible en un momento tan desgarrador? Pero Carmen no tenía tiempo ni energía para juzgarlo. Toda su atención estaba en Lucía. «Mamá», murmuró Lucía con un hilo de voz, apenas audible. Carmen se inclinó rápidamente, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. «Aquí estoy, hija. Aquí estoy contigo». Lucía forzó una sonrisa débil. Su mano temblorosa acarició la mejilla de su madre. «Cuida de Joaquín, prométemelo». «Te lo prometo, hija. Con mi vida, lo cuidaré». Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía, y con un último suspiro, sus ojos se cerraron para siempre. El grito de Carmen llenó la habitación, un sonido desgarrador que parecía romper las paredes mismas de la casa. Joaquín, de apenas 8 años, entró corriendo al cuarto, asustado por el ruido. Al ver a su madre inmóvil en la cama, comprendió lo que había pasado, aunque no lo quisiera aceptar. Se aferró a la pierna de su abuela, llorando con fuerza, mientras Esteban se levantaba lentamente de su asiento. No dijo nada, no hizo ningún gesto de consuelo. Simplemente salió de la habitación con pasos pesados, dejando a Carmen y Joaquín solos en su dolor. Al día siguiente, la casa se llenó de familiares, amigos y vecinos que vinieron a ofrecer sus condolencias. Pero ni las palabras amables ni los abrazos pudieron llenar el vacío que Lucía había dejado. Durante el funeral, Carmen se mantuvo firme, sosteniendo la mano de su nieto, mientras Esteban permanecía a un lado, con el rostro inexpresivo. Más tarde, mientras los presentes hablaban de la bondad de Lucía y del infortunio de su muerte, Esteban no pudo evitar mirar alrededor, observando la casa como si fuera un objeto de interés en lugar de un hogar lleno de recuerdos. «¿Ahora qué sigue?», murmuró para sí mismo, sin que nadie lo escuchara. Carmen, en cambio, estaba consumida por la pena. Esa noche, después de que los últimos visitantes se fueron y el silencio se instaló nuevamente en la casa, se sentó en la sala con una fotografía de Lucía en sus manos. Era una imagen de días más felices, cuando su hija estaba llena de vida, sosteniendo a Joaquín en brazos y sonriendo a la cámara. Carmen acarició la foto, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Había hecho una promesa, y la cumpliría. Joaquín sería su prioridad, su razón para seguir adelante. Pero lo que Carmen no sabía era que el mayor desafío aún estaba por venir. En el corazón de Esteban comenzaba a formarse una fría ambición, una que pronto desataría una tormenta en sus vidas. El ambiente en el hogar, semanas después del funeral de Lucía, se había vuelto irrespirable. La tristeza que llenaba cada rincón de la casa ahora comenzaba a mezclarse con una creciente tensión. Doña Carmen, quien se esforzaba por mantener el orden y cuidar de Joaquín, notaba cada vez más la ausencia de empatía de Esteban, quien, desde la muerte de su esposa, parecía haberse despojado de cualquier máscara de cariño o consideración. El sonido del llanto nocturno de Joaquín era un recordatorio constante del vacío dejado por Lucía. Su madre siempre había sido su refugio, su mayor alegría, y ahora, sin ella, buscaba consuelo en su abuela. Cada noche,
Carmen lo acunaba en sus brazos, cantándole suavemente para calmarlo, a pesar de que su propio corazón estaba destrozado. Pero esa noche en particular, el llanto de Joaquín fue interrumpido por un ruido seco y molesto, Esteban cerrando de golpe la puerta de su habitación. «Y ya basta de lloriqueos», gritó desde el pasillo, su voz retumbando en la casa vacía. Carmen lo miró, incrédula, desde la puerta del cuarto de Joaquín. «Es solo un niño. Está sufriendo. ¿Es que no tienes corazón?», le espetó con una furia contenida. Esteban caminó hacia ella, con los ojos fríos y sin rastro de compasión. «¿Y crees que yo no estoy sufriendo?», respondió, pero su tono no tenía la pasión de alguien afectado por el dolor. Más bien, parecía irritado, casi molesto por el hecho de que aún se hablara de Lucía. «Lucía era tu esposa», insistió Carmen, con la voz quebrada. «Era mi esposa, pero ya no está. Y no la voy a traer de vuelta llorando todos los días», respondió él, cruzándose de brazos. Su tono era casi de reproche, como si culpara a Carmen y a Joaquín por no superar la pérdida lo suficientemente rápido. Esa noche marcó el inicio de un cambio definitivo. Esteban comenzó a hacer preguntas incómodas, cuestionando la permanencia de doña Carmen en el apartamento. «¿Hasta cuándo piensas quedarte aquí?», le preguntó una mañana, mientras desayunaban en silencio. Carmen levantó la mirada del plato, confundida. «¿Qué quieres decir? Esta es mi casa también. Viví aquí con mi hija, con mi nieto». Esteban soltó una risa seca, burlona. «No te confundas. Esta casa era de Lucía y mía. Tú solo estabas aquí porque Lucía quería que estuvieras. Ahora que ella ya no está, creo que es hora de que consideres buscar otro lugar». El impacto de esas palabras fue como una bofetada. Carmen sintió como el aire abandonaba sus pulmones. «No puedo creer lo que estás diciendo, Esteban. Esta casa fue un regalo de mis padres para Lucía. Ella me pidió que estuviera aquí para ayudarla con Joaquín, para cuidarlo. ¿Cómo puedes hablar así después de todo lo que hemos pasado?». «Lucía no está», dijo él, tajante, como si fuera un argumento irrefutable. «Y ahora es mi casa». La discusión no terminó ahí. Carmen, herida por la frialdad de Esteban, decidió consultar los papeles de la propiedad. Aún recordaba claramente el día en que sus padres, en un gesto de amor y apoyo, habían entregado la casa a Lucía como regalo de bodas. Pero lo que encontró al revisar los documentos fue algo que nunca imaginó: los papeles de la casa estaban registrados a nombre de Lucía y Esteban. Aunque había sido un regalo de sus padres, Lucía, en un gesto de confianza, había incluido a su esposo en la titularidad del inmueble. Carmen se sintió traicionada, no por su hija, sino por la manera en que Esteban ahora usaba ese detalle en su contra. Cuando confrontó a Esteban con los documentos, él simplemente sonrió, un gesto cargado de burla y victoria. «¿Lo ves? Todo está en regla. Si decides irte por tu cuenta, será menos problemático para todos». La tensión entre ellos crecía día a día. Carmen intentaba mantener la calma por el bien de Joaquín, pero cada interacción con Esteban era una batalla. Lo más doloroso era ver cómo él se distanciaba de su propio hijo. Joaquín, que siempre había admirado a su padre, ahora recibía de él apenas un par de palabras secas y sin afecto. Una tarde, Joaquín se acercó a Carmen mientras ella preparaba la cena. Sus pequeños ojos estaban llenos de confusión. «Abuela, ¿papá ya no me quiere?», preguntó en un susurro. Carmen dejó caer el cuchillo que sostenía, sintiendo como su corazón se rompía nuevamente. Se agachó frente a Joaquín y lo abrazó con fuerza. «Claro que te quiere, mi niño. Solo que, está triste. Todos estamos tristes. Pero tú nunca debes dudar de cuánto te amo yo, ¿de acuerdo?». Le dio un beso en la frente, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella. Esteban, mientras tanto, pasaba más tiempo fuera de casa. Según él, estaba trabajando más para cubrir los gastos, pero Carmen sospechaba que había algo más. Su intuición se confirmó una noche, cuando vio a Esteban bajar de un coche estacionado frente a la casa. La luz del poste iluminaba claramente a la mujer que lo acompañaba, joven,
con un vestido ajustado y una sonrisa coqueta. Carmen observó cómo se despidieron con un beso que no dejaba lugar a dudas. Carmen esperó a que Esteban entrara. Cuando lo hizo, lo confrontó de inmediato. ¿Quién es ella?, preguntó, con los brazos cruzados y una mirada acusadora. Eso no es asunto tuyo, respondió él, desabrochándose la corbata con un gesto de impaciencia. Por supuesto que es asunto mío. Esta casa todavía tiene el espíritu de mi hija, y tú ya estás con otra mujer como si nada hubiera pasado. ¿Cómo puedes ser tan descarado? Esteban se giró hacia ella, con una mirada dura. Lucía está muerta, Carmen. Tú deberías aceptarlo, al igual que yo lo hice. Las palabras de Esteban dejaron a Carmen sin aliento. Esa noche, mientras abrazaba a Joaquín en su cama, comprendió que estaba sola en esta lucha. Pero no se dejaría intimidar. Esta era la casa de su hija, el hogar donde había crecido Joaquín, y no permitiría que Esteban se la arrebatara sin luchar. En su corazón, Carmen sentía que el amor por Lucía le daría la fuerza que necesitaba para enfrentar cualquier desafío. Pero lo que no sabía era hasta qué punto estaba dispuesto a llegar Esteban para deshacerse de ella. Los días que siguieron a la última confrontación entre doña Carmen y Esteban estuvieron cargados de un silencio pesado, roto únicamente por las interacciones necesarias. Carmen continuaba con su rutina, cuidando a Joaquín y esforzándose por mantener la casa, aunque cada rincón del lugar parecía gritar la ausencia de Lucía. Sin embargo, detrás de la aparente tranquilidad, las intenciones de Esteban se oscurecían. Esteban había comenzado a pasar cada vez menos tiempo en casa. Se justificaba diciendo que trabajaba horas extras, pero Carmen sabía que no era cierto. La ropa de marca nueva que aparecía en su armario y el perfume ajeno que ocasionalmente se impregnaba en su camisa eran señales claras de que había algo más. Pero Carmen no tenía fuerzas para enfrentarlo en ese momento. Su energía estaba dirigida a proteger a Joaquín y a encontrar una manera de mantener el hogar que había compartido con su hija. Una tarde, mientras Carmen recogía los juguetes que Joaquín había dejado en la sala, escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Era Esteban, llegando más temprano de lo habitual. Llevaba un maletín en la mano y una expresión extrañamente satisfecha. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Carmen, sin poder ocultar su sorpresa. He terminado antes en el trabajo, respondió él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No se quedó para conversar. Subió rápidamente las escaleras y se encerró en su habitación. Carmen no podía explicar por qué, pero algo en su comportamiento la inquietó profundamente. Más tarde esa noche, cuando Esteban salió de casa diciendo que tenía una reunión importante, Carmen subió al cuarto y buscó entre sus cosas. Lo que encontró la dejó helada: documentos con el encabezado de una compañía de seguros y papeles que parecían ser títulos de propiedad, todos falsificados. Carmen no entendía todo lo que leía, pero había algo que sí quedaba claro: Esteban estaba planeando algo. Algo grande, algo que implicaba la casa. El corazón de Carmen se aceleró mientras hojeaba los papeles. Entre ellos, encontró un boceto de lo que parecía ser una carta dirigida a la compañía de seguros, describiendo un incendio en la casa. Dios mío, murmuró Carmen, llevándose una mano al pecho. La abuela sintió que sus piernas flaqueaban. Sabía que Esteban era un hombre frío y calculador, pero nunca pensó que pudiera llegar a tal extremo. Todo lo que podía pensar era en Joaquín, en cómo protegerlo de este hombre que había perdido cualquier rastro de humanidad. Cuando Esteban regresó más tarde esa noche, Carmen lo estaba esperando en la sala. Ella no tenía miedo en su mirada, solo determinación. ¿Qué es esto, Esteban?, preguntó, arrojándole los papeles sobre la mesa. Él los miró con calma, recogió uno de los documentos y sonrió con desprecio. Esos son mis asuntos. No tienes derecho a meterte en ellos. ¿Tus asuntos?, replicó Carmen, alzando la voz. Su tono era de incredulidad y rabia. Esto es mi casa, la casa de mi hija. ¿Cómo te atreves a siquiera pensar en algo tan horrible? Esteban se inclinó hacia ella, con una mirada que la hizo retroceder un paso. Esta casa ya no es tuya, Carmen. Es mía.
¿Y sabes qué? Si tengo que tomar medidas drásticas para deshacerme de ti, lo haré. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Carmen. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la cama de Joaquín, viendo cómo respiraba profundamente en su sueño. Su pequeño cuerpo estaba envuelto en una manta que su madre había tejido para él antes de enfermar. Carmen acarició su cabello, preguntándose cómo iba a protegerlo de todo lo que estaba por venir. Al día siguiente, Carmen intentó hablar con Esteban nuevamente, pero él la ignoró por completo. Incluso delante de Joaquín, su actitud era cortante. El niño, que apenas comenzaba a comprender que su padre ya no era el mismo hombre que solía conocer, preguntó: ¿Papá ya no quiere estar aquí con nosotros? Carmen tragó saliva, sintiendo que su corazón se rompía un poco más. Claro que sí, hijo. Solo está muy ocupado, mintió, tratando de mantener la calma frente al niño. Mientras tanto, Esteban había comenzado a involucrar a Vanessa, su nueva pareja, en su plan. Vanessa, una joven de carácter superficial pero también llena de inseguridades, se dejó llevar por las promesas de Esteban de una vida mejor. A pesar de sus dudas iniciales, pronto se encontró ayudándolo a falsificar documentos y a buscar información sobre cómo manipular a la compañía de seguros. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Vanessa una noche, mientras revisaban los papeles en un café oscuro de la ciudad. Por supuesto. Todo está bajo control, respondió Esteban, con una sonrisa confiada. Vanessa asintió, aunque en el fondo sentía un nudo en el estómago. Algo en todo esto no le parecía correcto, pero estaba demasiado enamorada de Esteban para detenerlo. Una tarde, Joaquín escuchó por accidente una conversación entre su padre y Vanessa. Estaba jugando en el pasillo cuando escuchó sus voces provenientes del despacho de Esteban. ¿Y cuándo lo harás?, preguntó Vanessa en voz baja. Pronto. Todo tiene que parecer un accidente. Pero con esa vieja metiche en la casa, es difícil actuar. Joaquín no entendió todo lo que decían, pero supo que hablaban de su abuela. Corrió hacia Carmen y le dijo, con los ojos llenos de miedo: Abuela, papá dijo que quiere hacer algo contigo. Carmen lo abrazó con fuerza, tratando de calmarlo. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, tratando de decidir qué hacer. Sabía que ir a la policía no serviría de mucho sin pruebas concretas. Y aunque había encontrado algunos papeles, no eran suficientes para detener a Esteban. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. En los días siguientes, Carmen empezó a planear su propia estrategia. Se mantuvo alerta, observando cada movimiento de Esteban, tratando de anticiparse a lo que fuera que planeaba. Mientras tanto, Esteban continuaba con su doble vida, aparentando normalidad durante el día mientras planeaba la destrucción de la casa por las noches. El ambiente en el hogar se volvió insoportable. Carmen sabía que el tiempo estaba en su contra, pero estaba decidida a proteger a Joaquín a cualquier costo. Lo que no sabía era que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Las noches en casa se habían convertido en un tormento constante para doña Carmen. Cada crujido, cada sombra proyectada por las luces de la calle, parecía traer consigo una amenaza. Desde la revelación de Joaquín sobre lo que había escuchado entre su padre y Vanessa, Carmen apenas dormía. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo, rabia y una creciente sensación de impotencia. Pero por encima de todo, estaba la promesa que le había hecho a Lucía: proteger a Joaquín, sin importar lo que costara. Esa noche en particular, mientras Joaquín dormía profundamente abrazado a un oso de peluche que había pertenecido a su madre, Carmen estaba en la cocina. Su mirada estaba fija en la ventana, aunque realmente no estaba viendo nada. Sus pensamientos estaban en Esteban, en los documentos que había encontrado y en las palabras de su nieto. ¿Qué más podía hacer este hombre? Había perdido toda humanidad, y lo peor de todo es que parecía no tener límites. Carmen estaba sumida en sus pensamientos cuando escuchó el sonido de la puerta del despacho de Esteban abriéndose. Era tarde, pasadas las 10 de la noche, y ella sabía que él no solía trabajar a esa hora. Decidida a descubrir qué estaba tramando, apagó las luces de la cocina y se escondió detrás de la pared del pasillo que llevaba al despacho. Desde allí,
Podía escuchar con claridad las voces de Esteban y Vanessa. «Todo está listo», dijo Esteban con voz baja, pero cargada de una frialdad escalofriante. «¿Estás seguro de que nadie sospechará?», respondió Vanessa, claramente nerviosa. «¿Cómo podrían? Todo parecerá un accidente». Carmen contuvo la respiración. Las manos le temblaban, y su corazón latía con tal fuerza que temía que ellos pudieran escucharlo desde el despacho. Se inclinó un poco para poder mirar por el resquicio de la puerta entreabierta. Esteban tenía un plano del apartamento extendido sobre la mesa y señalaba con un bolígrafo lo que parecía ser la ubicación exacta donde planeaba iniciar el incendio. «Aquí. Este es el punto más débil de la estructura. Si empieza aquí, el fuego se propagará rápido, y para cuando lleguen los bomberos será demasiado tarde». Vanessa miraba el plano con una mezcla de fascinación y horror. Por un momento, Carmen pensó que ella iba a oponerse, pero entonces Vanessa asintió. «¿Y la vieja?», preguntó Vanessa, refiriéndose a Carmen con desprecio. «Eso es lo mejor», dijo Esteban, con una sonrisa que heló la sangre de Carmen. «Ella estará en casa. Si todo sale como debe, será otro trágico accidente». El impacto de esas palabras fue devastador. Carmen sintió que sus piernas flaqueaban, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Esteban estaba planeando no solo destruir la casa, sino también acabar con su vida. Carmen retrocedió en silencio, con el corazón destrozado pero con una determinación creciente. No iba a dejar que Esteban se saliera con la suya. Se dirigió al cuarto de Joaquín y lo observó dormir por un momento, con lágrimas rodando por su rostro. Este niño había perdido ya a su madre, y no iba a permitir que perdiera también a su abuela. A la mañana siguiente, Carmen comenzó a actuar con cautela. Sabía que cualquier movimiento en falso podría alertar a Esteban. Decidió que necesitaba pruebas contundentes antes de acudir a las autoridades. Recordó que Lucía había instalado una pequeña cámara de seguridad en la sala hace años, cuando Joaquín era más pequeño, para vigilarlo mientras jugaba. Aunque Esteban había dejado de usarla, Carmen sabía que aún funcionaba. Esperó a que Esteban y Vanessa salieran de la casa esa tarde. Una vez que estuvieron fuera, Carmen revisó el sistema de la cámara. Lo que encontró la llenó de esperanza. Las grabaciones de audio y video de las últimas semanas aún estaban almacenadas. En ellas, se escuchaban claramente varias conversaciones entre Esteban y Vanessa, incluyendo partes de su plan. Carmen descargó las grabaciones en una memoria USB y la escondió en un lugar seguro, sabiendo que esta era su única carta para enfrentar a Esteban. Pero sabía que no podía confiar únicamente en la policía. Esteban era un hombre calculador, y si algo salía mal, su vida y la de Joaquín estarían en peligro. Esa noche, mientras cenaban, Carmen intentó mantener la compostura. Joaquín estaba distraído con su comida, pero Esteban notó la actitud inusualmente tranquila de Carmen. «Pareces más callada de lo normal», comentó Esteban, con una mirada sospechosa. «Estoy cansada, eso es todo», respondió Carmen, evitando su mirada. Pero por dentro, Carmen estaba ideando un plan. Decidió que debía hablar con una persona en quien confiaba plenamente, su vecina Elena. Elena había sido amiga de Lucía y conocía a la familia desde hacía años. Carmen sabía que podía contar con ella. A la mañana siguiente, mientras Esteban estaba en el trabajo y Vanessa no estaba cerca, Carmen fue a casa de Elena. Le contó todo: las amenazas de Esteban, los documentos falsificados, el plan del incendio. Elena la escuchó con atención, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y horror. «Carmen, esto es gravísimo. No puedes quedarte aquí. Estás en peligro». «Lo sé», respondió Carmen, con lágrimas en los ojos. «Pero no puedo irme sin Joaquín, y no puedo simplemente abandonar esta casa. Era de Lucía, y es lo único que le queda a mi nieto». Elena prometió ayudarla. Juntas, comenzaron a idear un plan para sacar a Carmen y a Joaquín de la casa antes de que Esteban pudiera actuar. Elena sugirió llamar a las autoridades de inmediato, pero Carmen insistió en esperar hasta tener más pruebas. Esa tarde, cuando Carmen regresó a casa, se encontró con Esteban sentado en la sala,
con una expresión que la hizo estremecerse. ¿Dónde estabas?, preguntó él, con voz fría. Fui a comprar algunas cosas para la cena, respondió Carmen, intentando sonar casual. Ah, ¿sí?, dijo él, levantándose de su asiento y caminando hacia ella. ¿Y por qué tardaste tanto? Carmen sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Esteban la miraba fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. No tardé tanto. Solo quería asegurarme de que tenía todo lo que necesitábamos. Esteban no respondió. Simplemente la observó por un momento más antes de regresar a su lugar en el sofá. Pero en su interior, Carmen sabía que él sospechaba algo. Esa noche, Carmen escondió la memoria USB en un lugar donde sabía que Esteban no la encontraría, en el interior de un viejo reloj de pared que había pertenecido a su madre. Era un escondite sencillo, pero lo suficientemente discreto para pasar desapercibido. Carmen sabía que el tiempo se estaba acabando. Esteban estaba cada vez más cerca de ejecutar su plan y ella tenía que actuar rápido. Pero también sabía que no estaba sola. Con la ayuda de Elena y las pruebas que había reunido, tenía una oportunidad de luchar contra Esteban y proteger a Joaquín. La noche en que todo se desmoronó comenzó de manera silenciosa, como la calma que precede a una tormenta. Doña Carmen tenía un mal presentimiento. Durante todo el día, Esteban había actuado de manera extraña, más frío y calculador que de costumbre. Había salido temprano y no regresó hasta entrada la noche, con una actitud evasiva, como si supiera que Carmen lo estaba observando. En el interior de la casa, Joaquín jugaba en la sala, ajeno a las tensiones que se respiraban en el aire. Doña Carmen, sin embargo, no podía calmar la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Durante toda la tarde, había revisado los escondites de la casa, asegurándose de que la memoria USB seguía intacta en el viejo reloj de pared. También había hablado brevemente con Elena, quien le aseguró que estaba lista para actuar si las cosas se salían de control. Carmen preparaba la cena en la cocina, aunque el miedo había reducido su apetito a nada. Estaba tan absorta en sus pensamientos que apenas escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza. Esteban había llegado. Su presencia siempre llenaba la casa de una oscuridad palpable, pero esa noche había algo diferente en su mirada. Una chispa de determinación cruel brillaba en sus ojos, y Carmen supo que el momento había llegado. ¿Dónde está Joaquín?, preguntó Esteban, con un tono que intentaba ser casual pero que no podía ocultar la tensión que lo atravesaba. Está en la sala, jugando, respondió Carmen, tratando de no mostrar el temblor en su voz. Bien. Mándalo a dormir temprano. Carmen lo observó mientras él subía las escaleras hacia su habitación, dejando un rastro de silencio pesado a su paso. Algo no estaba bien. Había algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarla directamente, que hacía que las alarmas en su mente se dispararan. Carmen decidió actuar rápido. Con el corazón latiendo con fuerza, fue a la sala donde Joaquín estaba jugando con un tren de madera. Mi amor, es hora de ir a la cama. Vamos, abuelo te acompaña, dijo con una sonrisa forzada, tomando la mano del niño. Joaquín la miró con curiosidad, pero no protestó. Una vez que Joaquín estuvo en su cama, Carmen le dio un beso en la frente y le susurró. No importa lo que pase, quédate aquí, ¿de acuerdo? No salgas hasta que yo venga por ti. Joaquín, aunque confundido, asintió. Sabía que cuando su abuela usaba ese tono, algo importante estaba ocurriendo. Mientras Carmen salía del cuarto de Joaquín, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Se giró rápidamente y vio a Esteban, parado en la oscuridad, observándola con una expresión indescifrable. ¿Por qué tanto alboroto con el niño?, preguntó, dando un paso hacia ella. Solo lo estaba acostando. Es tarde. Esteban no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Carmen durante lo que pareció una eternidad antes de darse la vuelta y bajar las escaleras. Unos minutos después, Carmen comenzó a percibir un olor extraño. Era un olor químico, acre, que no pertenecía a ningún producto de limpieza que ella usara en casa. Su corazón se aceleró.
Sin pensarlo 2 veces, bajó las escaleras en silencio y se detuvo en el marco de la puerta del despacho de Esteban. Desde allí, vio cómo él estaba vertiendo un líquido inflamable alrededor del borde de la sala. «Esteban», gritó, incapaz de contenerse. Él se giró rápidamente, con los ojos llenos de furia. «No puedes quedarte fuera de esto, ¿verdad? Siempre metiendo las narices donde no te llaman». Carmen sintió que sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme. «¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Joaquín está arriba, durmiendo». «Por supuesto que lo sé. Y si tú hubieras cooperado desde el principio, nada de esto estaría pasando». Carmen no pudo contener el grito de horror cuando vio que Esteban encendía un fósforo. Sin dudarlo, corrió hacia él e intentó arrebatarle la caja de cerillos, pero Esteban la empujó con tal fuerza que cayó al suelo, golpeándose el brazo contra una esquina de la mesa. «Esto se acaba aquí, Carmen. Esta casa no es tuya, y tú tampoco tienes lugar aquí». Antes de que pudiera reaccionar, Esteban lanzó el fósforo al suelo, prendiendo el líquido inflamable. Las llamas se extendieron rápidamente, iluminando el rostro de Esteban con un resplandor siniestro. Carmen, aterrorizada, se levantó como pudo y corrió hacia las escaleras. Su única preocupación era Joaquín. Subió los escalones de 2 en 2, gritando el nombre de su nieto. «Joaquín. Despierta, mi amor, despierta». El niño, asustado por los gritos de su abuela, salió de la cama con los ojos llenos de miedo. Carmen lo tomó en brazos y lo llevó hacia la ventana de su habitación. El humo comenzaba a llenar el segundo piso, y las llamas subían rápidamente. «Tenemos que salir de aquí», dijo Carmen, con la voz entrecortada por la tos. Esteban, mientras tanto, estaba abajo, observando cómo las llamas consumían la sala. Por un momento, pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero cuando escuchó los gritos de Carmen y Joaquín desde arriba, una chispa de duda cruzó su rostro. Vanessa llegó en ese momento, entrando por la puerta principal. Al ver el fuego, dejó caer su bolso y corrió hacia Esteban. «¿Qué hiciste?», gritó, empujándolo con ambas manos. «Esto es lo que tenía que hacer», respondió él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Vanessa, horrorizada, buscó con la mirada algo para ayudar. Fue entonces cuando escucharon las sirenas de los bomberos acercándose. Uno de los vecinos había llamado a emergencias al ver el humo salir por las ventanas. En el segundo piso, Carmen logró abrir la ventana de la habitación de Joaquín. Con una fuerza que no sabía que tenía, ayudó a su nieto a salir por el borde, donde un bombero ya estaba preparado para recibirlo. «Vamos, señora», gritó el bombero, extendiendo una mano hacia ella. Carmen dudó por un momento, pero finalmente logró salir por la ventana. Justo cuando sus pies tocaron el suelo, una explosión sacudió la casa. El fuego había alcanzado una de las líneas de gas. Joaquín, en brazos de un bombero, lloraba desconsoladamente mientras Carmen lo abrazaba con todas sus fuerzas. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó». Pero en el fondo, Carmen sabía que nada había pasado. El incendio había cambiado sus vidas para siempre. Las horas posteriores al incendio fueron un torbellino de emociones, caos y desesperación. El olor a humo impregnaba el aire, y las luces de las sirenas parpadeaban en la calle mientras los bomberos luchaban por controlar las llamas que consumían lo que alguna vez había sido el hogar de Lucía, el hogar de Joaquín. Doña Carmen estaba sentada en la acera, abrazando con fuerza al niño, quien no podía dejar de llorar. Sus pequeños sollozos rompían el silencio de la noche, un recordatorio desgarrador de que todo lo que conocían había quedado reducido a cenizas. Carmen miraba las llamas sin pestañear, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto en 1000 pedazos. No sabía cómo explicar a su nieto que la casa que guardaba los recuerdos de su madre, la casa que había prometido proteger, ya no existía. El sentimiento de impotencia era abrumador, pero algo más la mantenía alerta. Esteban aún estaba cerca, y eso significaba peligro. A pocos metros, Vanessa estaba de pie junto a un coche estacionado, con el rostro desencajado. Observaba el fuego con las manos temblorosas y la respiración agitada.
Por primera vez, comprendía plenamente el monstruo que era Esteban. Había ayudado a planear el incendio, sí, pero nunca imaginó que él sería tan cruel como para poner en peligro la vida de un niño. En su mente, todo había sido un juego de manipulación, algo que harían sin consecuencias reales. Pero ahora, frente a las llamas que devoraban el hogar de Carmen y Joaquín, algo dentro de ella se rompió. Esteban, en cambio, estaba parado en la sombra de un árbol cercano, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en la escena. Su rostro estaba tenso, y aunque intentaba mantener la compostura, sus ojos reflejaban el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Sabía que el plan se había salido de control. No había contado con la explosión, ni con la rapidez con que los bomberos llegarían. Lo que debía ser un accidente cuidadosamente planeado ahora era un desastre que lo incriminaba directamente. Vanessa se giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «¿Qué hiciste, Esteban?», le susurró, su voz cargada de desesperación. «Lo que tenía que hacer». «No tienes idea de cuánto me ha hecho la vida imposible esa vieja», respondió él, sin mirarla directamente. Vanessa lo agarró del brazo, obligándolo a enfrentarla. «Había un niño en esa casa. Tu hijo. ¿En qué estabas pensando? Esto no es lo que dijiste que harías». Esteban la apartó con un movimiento brusco, su paciencia agotada. «Cálmate. Todo está bajo control. Nadie puede probar que fue intencional. El seguro cubrirá los daños, y nosotros podemos empezar de nuevo». Pero Vanessa ya no escuchaba. Su mente estaba inundada de imágenes, las llamas, el rostro aterrorizado de Carmen, el llanto de Joaquín. Las palabras de Esteban le parecían vacías, carentes de humanidad. Finalmente, algo dentro de ella hizo clic. Se dio cuenta de que estaba frente a un hombre que no conocía, un hombre que no tenía límites y que no dudaría en destruir todo a su paso, incluso a ella. Mientras los bomberos terminaban de extinguir el fuego, un oficial de policía se acercó a Carmen para tomar su declaración. Vanessa, a unos metros de distancia, los observaba. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía callar y seguir siendo cómplice de Esteban, o podía hacer lo correcto, aunque eso significara perderlo todo. Vanessa dio un paso hacia el oficial, pero Esteban la detuvo tomándola del brazo. «¿Qué haces?», preguntó con un tono amenazante. «No puedo seguir con esto, Esteban. Es demasiado», dijo ella, intentando soltarse. «Si dices algo, tú también caerás. ¿Te olvidas de que tienes las manos sucias?». Esas palabras la detuvieron por un momento. Era cierto. Había falsificado documentos, había ayudado a planear el incendio. ¿Quién le creería si decía que no quería que nadie saliera herido? Pero cuando volvió a mirar a Joaquín, acurrucado en los brazos de su abuela, supo que tenía que hacerlo. Con un movimiento brusco, se liberó de Esteban y caminó hacia el oficial. Esteban intentó detenerla, pero era demasiado tarde. «Oficial, tengo algo que decirle», dijo Vanessa, con la voz temblorosa pero firme. El oficial la miró con curiosidad, y Carmen levantó la cabeza al escucharla. «Esto no fue un accidente», continuó Vanessa. «El incendio fue planeado». Esteban, al escuchar esas palabras, se acercó rápidamente. «No le hagas caso. Está loca, no sabe lo que dice». Pero Vanessa lo ignoró y continuó hablando. «Él lo planeó todo. Yo lo ayudé, pero nunca quise que esto llegara tan lejos. Hay pruebas, documentos, conversaciones. Puedo mostrarles todo». Los oficiales intercambiaron miradas antes de dirigirse a Esteban. «Señor, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas». «Esto es un absurdo. No tienen pruebas», protestó Esteban, pero los oficiales no le dieron opción. Mientras lo escoltaban hacia la patrulla, Esteban se giró hacia Vanessa con una mirada llena de odio. «Me las vas a pagar. ¿Me oíste? Esto no se queda así». Vanessa bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras, pero sabía que había hecho lo correcto. Carmen, aún abrazando a Joaquín, observaba todo con una mezcla de alivio y agotamiento.
No confiaba plenamente en Vanessa, pero agradecía que al menos alguien hubiera tomado la decisión de detener a Esteban. Esa noche, después de que todo se calmó, Carmen y Joaquín se quedaron en la casa de Elena, la vecina. Carmen no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, pero al mirar a su nieto dormido a su lado, supo que lo más importante aún estaba con ella. La tarde en que Carmen recibió la noticia del testamento de Lucía fue una mezcla de alivio y dolor. Por un lado, sentía un profundo agradecimiento hacia su hija, quien incluso en la muerte había pensado en protegerla a ella y a Joaquín. Pero, por otro lado, el peso de todo lo que habían perdido hacía que cualquier destello de esperanza pareciera un desafío titánico. Carmen, sentada frente al abogado en una pequeña oficina con paredes grises, sostenía entre sus manos un sobre amarillo que contenía el testamento de Lucía. Doña Carmen, como le expliqué, el documento especifica que usted y Joaquín son los únicos herederos del apartamento y de los bienes relacionados. Sin embargo, debido al incendio, el valor del inmueble se ha reducido considerablemente y la reconstrucción requerirá una inversión importante. Las palabras del abogado la golpearon con fuerza. Aunque la noticia de ser la legítima heredera le traía algo de tranquilidad, la realidad de su situación seguía siendo abrumadora. No tenía dinero para reconstruir la casa, y el seguro, cuya reclamación estaba en proceso, probablemente tardaría meses en resolverse. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Carmen, con la voz temblorosa pero determinada. El abogado ajustó sus lentes y consultó algunos documentos en su escritorio. Hay un fondo de emergencia que Lucía dejó en su cuenta bancaria. No es mucho, pero podría ayudarle a cubrir algunos gastos iniciales mientras decide cómo proceder con la propiedad. Además, si desea, puedo asesorarla sobre cómo presentar una solicitud para recibir asistencia gubernamental. Carmen asintió, sintiendo que al menos había un camino a seguir, aunque lleno de obstáculos. Mientras guardaba el testamento y los papeles en su bolso, no pudo evitar recordar el día en que Lucía le había hablado por primera vez de la casa. Mamá, quiero que sepas que esta casa no es solo un lugar donde vivir. Es nuestro refugio, nuestro hogar. Y pase lo que pase, siempre quiero que sea un lugar seguro para ti y para Joaquín. Esas palabras resonaron en su mente mientras salía de la oficina del abogado. Había hecho una promesa a Lucía, y ahora sentía que tenía la responsabilidad de honrarla, incluso si eso significaba enfrentarse a todos los desafíos que el futuro le presentara. De regreso en la casa de Elena, Carmen le explicó la situación a su amiga. Elena, siempre solidaria, la abrazó con fuerza y le aseguró que no estaba sola. Amiga, tú has pasado por tanto, pero siempre te levantas. Sé que podrás con esto. Y yo estaré aquí para ayudarte en lo que necesites. Carmen agradeció las palabras de Elena, pero sabía que la batalla que enfrentaba era principalmente suya. Esa noche, mientras Joaquín dormía, Carmen se sentó en la pequeña mesa de la cocina y comenzó a hacer una lista de todo lo que necesitaba: contactar al seguro, buscar presupuestos para la reconstrucción, gestionar el acceso al fondo bancario de Lucía. La lista parecía interminable, pero en lugar de sentirse abrumada, encontró consuelo en tener un plan. Al día siguiente, Carmen llevó a Joaquín al parque para distraerlo un poco. El niño había estado callado desde el incendio, y aunque a veces intentaba sonreír o jugar, Carmen podía ver que algo dentro de él había cambiado. Mientras Joaquín jugaba en los columpios, Carmen se sentó en una banca cercana. A su lado, una mujer mayor con cabello gris y una expresión amable la observó por un momento antes de hablar. «Tiene un nieto muy lindo», comentó la mujer, con una sonrisa cálida. Carmen, agradecida por la conversación, asintió. «Gracias. Es todo lo que me queda». La mujer pareció percibir el dolor en las palabras de Carmen y, con un tono comprensivo, preguntó: ¿Ha pasado por algo difícil? Carmen dudó por un momento, pero luego, sintiendo la necesidad de desahogarse, le contó brevemente lo sucedido: la muerte de Lucía, el incendio, la lucha por empezar de nuevo. La mujer la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Sabe, a veces la vida nos quita todo para mostrarnos de lo que somos capaces. Usted parece ser una mujer fuerte, y su nieto necesita esa fuerza ahora más que nunca».
Esas palabras resonaron profundamente en Carmen. A veces, el consuelo venía de los lugares más inesperados. Esa noche, mientras Joaquín dormía, Carmen revisó las fotos y cartas que había rescatado de entre los escombros. Había una carta en particular que llamó su atención, una que Lucía había escrito poco después de descubrir que estaba enferma. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte ni de admirarte. Siempre fuiste mi ejemplo de fortaleza, y sé que cuidarás de Joaquín como yo lo haría. No importa lo difícil que sea, no te rindas. Este mundo puede ser cruel, pero también tiene momentos hermosos. Vive por mí y por Joaquín. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen mientras leía esas palabras. Sentía como si Lucía estuviera hablándole directamente, dándole la fuerza que tanto necesitaba. Al día siguiente, Carmen comenzó a tomar acción. Contactó al seguro, presentó los documentos necesarios para la reclamación y comenzó a buscar constructoras que pudieran ayudarla con la reconstrucción del apartamento. Aunque las respuestas no siempre eran alentadoras, Carmen se negaba a rendirse. Mientras tanto, Joaquín comenzó a mostrar señales de recuperación emocional. Aunque todavía extrañaba profundamente a su madre y estaba afectado por la pérdida de su hogar, la presencia constante de Carmen y su amor incondicional le daban seguridad. Una tarde, mientras dibujaba en un cuaderno que Elena le había regalado, le mostró un dibujo a su abuela. «Mira, abuela, es nuestra casa nueva», dijo, señalando con orgullo la hoja de papel. Carmen miró el dibujo y sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. En el dibujo, Joaquín había incluido a ella, a él y a Lucía, todos juntos frente a una casa pequeña pero acogedora. «Es hermosa, mi amor. Y un día, tendremos un lugar así. Te lo prometo». A medida que los días pasaban, Carmen comenzó a ver pequeños avances. El seguro finalmente aprobó la reclamación, y aunque la cantidad no era suficiente para cubrir todos los costos, era un comienzo. Con la ayuda de Elena y algunos vecinos, logró encontrar una constructora dispuesta a trabajar con un presupuesto limitado. Cada paso adelante era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de lo lejos que aún tenían que llegar. Sin embargo, Carmen nunca perdió de vista lo que era realmente importante, su familia. El amanecer del día en que Carmen regresaría al terreno donde alguna vez estuvo su hogar llegó con un aire pesado. Aunque sabía que el destino les había dado una segunda oportunidad, la idea de volver al lugar donde tantos recuerdos habían sido destruidos llenaba su corazón de una mezcla de emociones. Desde que había logrado acceder al fondo que Lucía dejó y recibir una parte del seguro, Carmen había trabajado incansablemente para que las obras de reconstrucción comenzaran. Cada centavo era cuidadosamente administrado, cada decisión tomada con el peso de la responsabilidad de cumplir la promesa que le había hecho a su hija. Carmen se despertó antes de que el sol saliera, mientras el resto de la casa de Elena aún dormía. Se sentó al borde de la cama, observando cómo Joaquín respiraba suavemente, todavía envuelto en sueños. En su mente, repasó cada detalle del día que tenían por delante, el encuentro con los constructores, las decisiones sobre el diseño del apartamento y la incertidumbre de lo que encontraría al regresar al terreno. «Hoy empieza todo de nuevo, Lucía», susurró para sí misma, como si hablara con su hija. Cuando Joaquín despertó, encontró a su abuela arreglándose frente al espejo. El niño, que había empezado a mostrar una sonrisa más a menudo, se acercó y la abrazó por la espalda. «¿Hoy vamos a nuestra casa, abuela?», preguntó, con ojos llenos de esperanza. Carmen se giró, arrodillándose para estar a su altura, y acarició su rostro. «Sí, hijo. Hoy vamos a empezar a construir un nuevo hogar. Quizás tarde un poco, pero lo lograremos juntos». Más tarde, Carmen y Joaquín se dirigieron al terreno junto con Elena, quien insistió en acompañarlos para ofrecerles apoyo. Cuando llegaron, Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El terreno seguía marcado por los restos del incendio, el olor a humo había desaparecido, pero las cicatrices del fuego permanecían en las paredes dañadas que aún quedaban en pie. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Carmen fue el pequeño rincón donde había encontrado la caja de metal con las fotos y cartas de Lucía.
Elena puso una mano en el hombro de Carmen, ofreciéndole consuelo. Es un nuevo comienzo, amiga. Lo que sea que quedó aquí, lo transformaremos en algo hermoso. Los constructores llegaron poco después y Carmen pasó la mayor parte de la mañana discutiendo los detalles del diseño. Quería que el nuevo apartamento fuera similar al anterior, para que Joaquín pudiera sentir que su hogar seguía vivo de alguna manera. Aunque los fondos eran limitados, se aseguró de incluir pequeños detalles que recordaban a Lucía, una ventana amplia para dejar entrar la luz, un rincón especial para las fotos familiares. Y la pequeña terraza donde Lucía solía sentarse a leer. Mientras los trabajadores comenzaban a limpiar el terreno y a preparar los cimientos, Joaquín correteaba cerca de la entrada, jugando con un pequeño camión de juguete que Elena le había regalado. Carmen lo observaba desde la distancia, con una mezcla de alivio y melancolía. Su nieto estaba recuperando la alegría, pero ella sabía que aún había un largo camino por recorrer. En medio de todo el movimiento, Carmen encontró un momento para estar sola en el terreno. Se arrodilló cerca del lugar donde una vez estuvo la sala y cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran. Podía escuchar las risas de Lucía mientras jugaban a las cartas en las tardes, las pequeñas carreras de Joaquín mientras aprendía a caminar y los días tranquilos en los que todo parecía estar bien. Lucía, no sé si estoy haciendo esto bien, pero estoy tratando. Estoy tratando por ti y por Joaquín. Sé que esto no será igual, pero prometo que este nuevo hogar será digno de tu memoria. Mientras murmuraba esas palabras, el viento sopló suavemente, acariciando su rostro como si fuera una respuesta. Carmen sintió un calor en el pecho, una especie de consuelo que no podía explicar. En las semanas que siguieron, Carmen trabajó codo a codo con los constructores y vecinos que ofrecieron su ayuda. A pesar de las dificultades, cada día veía pequeños avances, las paredes comenzaron a levantarse, el techo tomó forma, y poco a poco, el terreno destruido empezó a parecerse nuevamente a un hogar. Joaquín, por su parte, encontraba maneras de participar. Dibujaba pequeños planos de cómo quería que fuera su cuarto, y los pegaba en la pared temporal que los trabajadores habían instalado. Abuela, quiero que mi cuarto tenga una cama con ruedas para que pueda moverla, dijo un día, mostrándole uno de sus dibujos. Carmen rió suavemente, sintiendo como su corazón se llenaba de ternura. Veremos qué podemos hacer, mi amor. A medida que el apartamento tomaba forma, Carmen comenzó a sentir que su promesa a Lucía estaba más cerca de cumplirse. Sin embargo, la carga emocional seguía siendo inmensa. Había noches en las que se despertaba en medio de la oscuridad, con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos, recordando todo lo que había sucedido. Pero en esas noches, encontraba fuerza al mirar a Joaquín, quien dormía tranquilamente a su lado. Finalmente, el día de la mudanza llegó. El nuevo apartamento no era exactamente igual al anterior, pero era un reflejo de los recuerdos y del amor que Carmen y Lucía habían construido. Mientras descargaban las pocas pertenencias que habían podido recuperar o comprar, Carmen sintió que algo dentro de ella se aliviaba. Joaquín corrió hacia su nuevo cuarto, emocionado por ver cómo había quedado. Aunque no tenía la cama con ruedas que había pedido, su cuarto tenía una ventana amplia que dejaba entrar mucha luz y Carmen había colocado algunas de las fotos que habían rescatado en un pequeño estante. Abuela, es perfecto, dijo Joaquín, abrazándola con fuerza. Carmen no pudo evitar llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud. Habían logrado reconstruir algo que parecía imposible, y aunque el camino había sido largo y doloroso, ahora podían empezar de nuevo. Por la noche, Carmen y Joaquín se sentaron en la pequeña sala del nuevo apartamento. Joaquín había traído un viejo reproductor de música que Elena les había regalado, y decidió poner una canción que su madre solía cantar. La voz de Lucía llenó el espacio, envolviéndolos como un abrazo. ¿La extrañas, abuela?, preguntó Joaquín, mirando a Carmen con sus grandes ojos llenos de inocencia. Todos los días, hijo. Pero también la siento aquí, con nosotros. Siempre estará con nosotros, en cada rincón de esta casa, en cada recuerdo. Joaquín asintió y apoyó su cabeza en el hombro de su abuela mientras la canción continuaba. En ese momento, Carmen supo que,
aunque el dolor nunca desaparecería por completo, había encontrado un nuevo comienzo. El amanecer sobre el nuevo apartamento marcaba el inicio de una etapa que Carmen había soñado con lágrimas en los ojos durante tantas noches. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana de la sala, iluminando los pocos muebles que había logrado recuperar y algunas fotografías que decoraban las paredes. Aunque la casa aún estaba lejos de estar completamente terminada, ya no era un simple edificio, era un hogar. Carmen despertó antes que Joaquín, como era habitual. Mientras preparaba café en la pequeña cocina, no podía evitar mirar alrededor y sentirse orgullosa de lo que habían logrado. Todo había sido una lucha constante, el duelo por Lucía, el dolor de perder el hogar, las noches sin dormir planeando cómo reconstruir su vida. Y aunque las heridas aún dolían, aquel lugar ya no se sentía como una ruina llena de recuerdos quemados. Ahora era un espacio lleno de esperanza. El sonido de pasos pequeños la sacó de sus pensamientos. Joaquín apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos y llevando consigo su inseparable oso de peluche. «Buenos días, abuela. ¿Qué estás haciendo?» «Preparando café. ¿Quieres un poco de leche caliente?» El niño asintió, subiendo a una silla mientras Carmen le servía un vaso. Mientras bebía, Joaquín miró por la ventana con una expresión pensativa. «¿Crees que mamá puede vernos desde el cielo?», preguntó de repente, con esa inocencia desgarradora que siempre dejaba a Carmen sin palabras. La abuela se acercó a él, acariciándole el cabello con ternura. «Yo creo que sí, hijo. Estoy segura de que está muy orgullosa de ti. Siempre nos cuida, desde donde esté». Joaquín sonrió suavemente, como si esas palabras fueran suficientes para calmar su corazón. Luego bajó de la silla y corrió hacia su cuarto, dejándola sola con sus pensamientos. Más tarde esa mañana, Carmen decidió dar un paseo por el vecindario con Joaquín. Quería mostrarle el mercado local, donde los vendedores siempre llenaban las calles con risas y colores. Aunque aún no tenía mucho dinero, creía que era importante enseñarle a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Mientras caminaban, los vecinos lo saludaban con calidez. Muchos de ellos habían sido testigos de los momentos más oscuros de Carmen y ahora la veían con respeto y admiración. Una de las vecinas, doña Rosario, se acercó con una sonrisa mientras arreglaba las flores en la entrada de su tienda. «Carmen, qué gusto verte por aquí. ¿Y Joaquín, cómo estás, muchacho?» «Muy bien, gracias, doña Rosario», respondió Joaquín con timidez, escondiéndose detrás de su abuela. «Es un niño tan lindo», comentó la mujer, antes de dirigirse a Carmen. «Me alegra tanto que hayas vuelto. Eres un ejemplo para todos nosotros». Carmen agradeció con una sonrisa, pero sus ojos reflejaban la emoción de escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista, no como una víctima, sino como alguien fuerte, capaz de levantarse incluso en las peores circunstancias. Después de comprar algunas frutas y pan, Carmen y Joaquín regresaron al apartamento. Mientras Joaquín jugaba con sus juguetes en la sala, Carmen se sentó en la mesa con una libreta en la que había estado escribiendo sus pensamientos durante los últimos meses. Era un hábito que había adoptado como una forma de procesar su dolor y mantenerse enfocada en sus objetivos. Ese día, mientras escribía, recordó una conversación que había tenido con Vanessa poco después del juicio de Esteban. Vanessa, quien había testificado en contra de Esteban, estaba ahora en libertad condicional y había intentado acercarse a Carmen para pedirle perdón. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy arrepentida. Nunca debí involucrarme con Esteban, y mucho menos ayudarlo en algo tan terrible», le había dicho Vanessa, con lágrimas en los ojos. Carmen la había escuchado en silencio, sus emociones divididas entre el enojo y la compasión. Aunque no podía olvidar lo que Vanessa había hecho, tampoco podía ignorar que su testimonio había sido clave para que Esteban fuera condenado. «No sé si puedo perdonarte», le había respondido Carmen, con la voz cargada de honestidad, «pero agradezco que hayas hecho lo correcto al final». Vanessa había asintido, aceptando la respuesta sin protestar. Desde entonces, no se habían vuelto a ver, pero Carmen sabía que aquella conversación la había marcado profundamente.
Mientras recordaba ese momento, Joaquín se acercó a la mesa con uno de sus dibujos. Mira, abuela, hice otro dibujo de nuestra casa. Carmen miró la hoja y sintió que su corazón se llenaba de ternura. En el dibujo, Joaquín había incluido a los tres, él, su abuela y Lucía, todos sonriendo frente al nuevo apartamento. Es hermoso, hijo. ¿Sabes? Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Joaquín sonrió, abrazándola con fuerza. Más tarde ese día, mientras el sol se ponía, Carmen y Joaquín se sentaron en la pequeña terraza del apartamento. La vista no era la más espectacular, pero para ellos, era perfecta. Con una taza de té en las manos, Carmen observaba cómo el cielo se pintaba de tonos rosados y anaranjados. ¿Qué piensas, abuela?, preguntó Joaquín, rompiendo el silencio. Carmen lo miró con una sonrisa. Pienso que, aunque hemos pasado por mucho, siempre encontraremos la manera de salir adelante. Y que mientras estemos juntos, todo estará bien. Joaquín asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su abuela. En ese momento, Carmen sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque el camino había sido largo y doloroso, finalmente estaban en un lugar donde podían empezar de nuevo. Esa noche, mientras Joaquín dormía, Carmen se sentó en su cama y sacó la carta que Lucía había escrito. La leyó una vez más, dejando que las palabras de su hija llenaran su corazón. Hemos llegado, Lucía. Lo logramos. Y con esas palabras, se permitió cerrar los ojos, sabiendo que, aunque las cicatrices siempre estarían ahí, también lo estarían el amor y la fuerza que las habían llevado a reconstruir sus vidas. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y dramática historia llena de amor, lucha y superación. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció la trama? ¿Qué momentos te emocionaron más? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta y, si te gustó, regálanos un me gusta. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido lleno de emociones. Y gracias por ser parte de esta aventura.